Bueno, si te quieres venir a vivir a Alemania, hay varias maneras. Entiendo que puedes venir pues haciendo un intercambio, bueno, depende si eres estudiante, eh, puedes hacer de au pair, hay varias maneras, pero la manera de cuando, digamos, ya eres una persona adulta, tienes tu trabajo en España o no lo tienes y te estás planteando de venir a Alemania, la manera de venirte para aquí, vamos a tener en cuenta lo que se necesita. Para vivir en Alemania necesitas una vivienda, está claro, un piso, una casa de alquiler, lo que sea. Necesitarás para poder pagar eso un trabajo. Estoy dentro de lo obvio, ¿verdad? Y para poder cobrar lo que trabajas y poder pagar el alquiler, vas a necesitar un número de cuenta. ¿Vale? Entonces, cómo venirte a vivir a Alemania es en cuál de estos puntos puedes entrar. Por una parte, puedes buscar en agencias de trabajo que busquen trabajos aquí en Alemania. Lo existen, ¿eh? Uy, lo existen, existen. Existen estas empresas de trabajo temporal. No te sabría decir nombres en concreto, pero estoy bastante segura que en Internet hay mucha información sobre esto. Hay empresas incluso aquí que buscan personas extranjeras por el tipo de trabajo, por lo que sea, y a veces no todas, y hay miles de excepciones y hay miles de empresas, pero que hay algunas que sí te ofrecen algún tipo de vivienda aquí, o aunque no sea una vivienda fija para ti, sino a lo mejor una mientras tanto te busques algo para poder dar ese primer paso, en el cual pues a lo mejor te dejan, te ofrecen estar en un hostal mientras tú buscas una vivienda de alquiler para ti. Entonces, lo importante de esto es que se hace como una rueda, ¿vale? Porque para poder trabajar, tú necesitas tener un número de cuenta y para tener ese número de cuenta, tú necesitas tener un Anmeldung, que eso es en español se llama un empadronamiento. ¿Empadronamiento? Bueno, que te empadronas en un sitio. Empadronarse, empadronarse, exacto. Bien, tienes que empadronarte en un sitio que sea en Alemania, entonces te hacen el número de cuenta aquí, ¿vale? No lo sé si pones una residencia extranjera, cuál es el hacer, no sé cómo funciona. Yo lo que sí que sé es eso, que para poder tener un Anmeldung tienes que tener una casa en la cual tú puedes decir, sí, yo vivo en este sitio. Entonces tendrás tu número de cuenta. En ese número de cuenta podrás cobrar tu nómina de tu trabajo y ahí mismo podrás pagar el alquiler de esa casa. Entonces son esos 3 puntos. Pues puedes venir por la parte del trabajo o puedes venir porque tengas la suerte, fortuna o tener un conocido que tenga alguna casa aquí, o tener un cierto dinero ahorrado y puedas venir aquí, no sé, con un Airbnb o algo así y vayas buscando, pero eso a mí me parece muy arriesgado. La verdad, claro, porque te puede salir o te puede no salir. La verdad es que yo creo que venir aquí con un trabajo, aunque a lo mejor ese primer trabajo que encuentres aquí no te guste y simplemente quieres hacer la toma de contacto y luego una vez ya estés aquí, ya tengas un piso y ya hayas visto si te gusta el ambiente, si te haces o no te haces a vivir aquí, entonces pues puedes cambiar, buscar otro trabajo que te guste más o lo que sea. Y hay una cosa que no he comentado de todo esto, pero sí es importante, es muy, muy importante, y es que sepas alemán, un mínimo. A ver, yo te diría que entre 1 a 2 B1 estaría bien. Yo en mi caso, por ejemplo, vine aquí cuando mi marido ya había venido antes y ya estaba trabajando aquí.
porque encontró un trabajo en Alemania desde España. En ese trabajo a él le ofrecieron hacer un curso de alemán estando en España y por eso, y también le ofrecieron vivienda, esa que digo de mientras tanto. Entonces, pues pudimos venir aquí de una manera, pues así, cómoda. Yo vine sin... Había estudiado muy poquito, había hecho, pues, me parece que estando aquí me llegó el certificado del A1 en España, es muy, muy poquito. Entonces, lo que hice es que nada más llegar aquí, me puse a estudiar alemán. Y del tirón llegué hasta el B1, que es lo mínimo imprescindible eh, para vivir más o menos bien aquí, porque después te tienes, pues eso, que defender en un médico, si te ocurre algo, en un banco, cuando te tienes que dar de alta de la luz, tienes que defenderte. Y durante un tiempo, pues a lo mejor puedes encontrar gente que te eche una mano, pero, llega un punto que es muy necesario y sobre todo depende del trabajo al que quieras acceder. Pero en general lo recomendaría, porque incluso diciendo, bueno, quiero trabajos muy sencillos, debes enterarte de lo que te están diciendo. Es, es que es así. Porque los casos que yo suelo ver de más aislamiento, de más tristeza o de no encajar y demás, son casos en los cuales todavía no han aprendido alemán y no pueden hablar con la gente. Y eso afecta muchísimo, porque emigrar es complicado. Aunque lo hagas con muchísima ilusión, y es verdad que, bueno, en mi caso al principio era feliz, todo me parecía precioso, todo era un mundo de oportunidades. Pero es duro sobre todo con el tiempo, van saliendo cosas, al principio te parece todo maravilloso, pero luego vas viendo las cosas que no te gustan, luego empiezas a echar de menos amigos, familia, incluso costumbres, cosas que tú ni pensabas cuando alguien te presenta a otra persona darle 2 besos, pues es lo más normal del mundo y aquí no se te ocurre hacer eso, das la mano. Muchas cosas que tienes interiorizadas, que la gente de aquí pues no es el mismo estilo, entonces hay muchas cosas. Entonces, cuantas menos trabas tengas a la hora de poder relacionarte con los demás, mejor va a ser la integración que luego tengas aquí. Entonces, recomiendo muchísimo, pues eso, el estudiar alemán, ya bien sea previamente o aquí. A mí la verdad es que el tiempo que invertí en España estudiando hasta el A1 es que no tiene nada que ver con el tiempo que estuve aquí. Porque yo cuando vine aquí a estudiar alemán, en mi clase habían personas, habían sirios, habían rumanos, habían ingleses, había una chica tailandesa, una chica armena, unos griegos, unos polacos. ¿Y cómo podía yo hablar con todos ellos? Pues con el alemán que sabíamos, con el poco que traíamos y con el que íbamos aprendiendo. Y al final, entre todos, toda la clase, hablábamos entre todos. Era quizás un desastre enorme lo que íbamos diciendo, pero nos entendíamos entre todos. Y, y la única manera era el alemán. Por tanto, cuando solo tienes que aprender, hay que utilizar el alemán, la manera de aprender es mucho más, es distinta. Es distinta a cuando tú estás en España y estás una hora memorizando vocabulario, lo utilizas en ese momento, rellenas un papel, te sale bien y ya está, y lo olvidas y el resto del rato estás hablando español. Entonces, como esquema, para venirte a vivir a Alemania necesitas un piso, una vivienda, también puede ser una casa, ¿por qué no? Un lugar donde vivir, un trabajo, un número de cuenta, muy importante, y alemán. Esa es la gran combinación. Exacto.
Y bueno, hoy me parece que va a ser un vídeo un poquito más cortito, pero es muy conciso, muy concreto y muy real. Y ahora dices, vale, no sé si me he quedado igual. Pues mira, ahora tienes varias opciones. Te pones a buscar trabajo online de posibles trabajos en Alemania. O le preguntas a ese colega que se ha ido a vivir a Alemania a ver si tiene un huequito para ti y te vas una semana para hacer un tanteo. O, ¿qué más se me ocurre? ¿Qué más se te ocurre a ti? Me lo puedes contar en comentarios si quieres. Pues venga, un besito muy grande y nos vemos en el próximo. Chao.